Paranormales. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Paranormales Podcast, el único que se especializa en romper ilusiones. En otras palabras, este es un podcast donde hablamos de temas sobrenaturales, pero desde un punto de vista crítico y muy escéptico. Sobre aviso, no hay engaño. Y bueno, como ya habrán notado, no ha habido space. Y ya lo había dicho, amigos, el space era la manera en que quería, mientras le apretaba unas tuercas a eso de YouTube, una forma en que pudiéramos estar comunicados. No era definitivo ni el mejor formato, pero eso sí, nos mantuvo más cerca y conocimos a personas muy interesantes, ¿a poco no? Y como siempre, se sacan cosas buenas. Para muestra, un botón, y es que hemos regresado y con fuerza. Ahora tenemos los shorts que muchos de ustedes habrán visto, además de los videos de siempre, y pues ahora también tendré el podcast, aunque con algunos cambios para mejorar el sonido. En esta ocasión, sin embargo, quiero hacerlo solo y aprovechar para responder comentarios, que en eso ando muy retrasado. Y como esta es una ocasión especial, quiero aprovechar para responder comentarios de los haters. Ya hace tiempo que no hacemos esto y la verdad es que es muy entretenido. Además, me vería mal si solo respondo a las personas que apoyan el canal, y la verdad no solo es divertido responder, sino que además es constructivo. Siempre se concentran en lo que no se dice, en lo que les parece ambiguo o en los puntos que quedaron poco claros para intentar desincentivar la crítica. Para mí es lo contrario, la verdad. Es como si estuviera pintando una pared y me dijeran, acá te faltó un poco, acá se corrió la pintura. Siempre es bueno que haya por ahí otros ojos, por eso no me molestan los haters, al contrario. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a enviarle un saludo a los consentidos del canal: Jaime Alberto Pantano, Darian Faces, José Casti y Ramiro Castro Cabanillas. Pues Jess A está muy indignada o indignado con el video donde hablábamos de Pachita. Dice lo siguiente: 15 minutos perdidos de mi vida. Es una pena que personas ignorantes del tema, youtubers o influencers, publiquen temas carentes de fundamentos. Lo único que me transmitió fue pena tu intento de investigación. No lo puedo llamar ni entretenimiento. En fin, Jacobo fue un investigador, dedicó su vida a su trabajo. Pachita solo fue un complemento. Y creo que se refiere a que Jacobo no solo investigó a Pachita, pero nos lo reclama en un video donde hablamos de Pachita, no de Jacobo. Tocamos de paso a Jacobo Greenberg, por supuesto, porque es parte de la historia de Pachita, por eso no hemos evitado mencionarlo, pero insinúa que creemos que Jacobo solo estudió a Pachita en un video que no es acerca de él. No es tu intención, claro, pero hace que arquemos un poco las cejas. Por otra parte, es algo exagerado decir que porque no te gustó el enfoque del video, entonces es un intento de investigación. Es un poco como el meme del rapero, ¿cómo se llama? El de Drake, ese donde trae una chamarra naranja y tiene un fondo amarillo. Son dos imágenes, una tiene la cara de lo apruebo y en la otra hace un gesto como si estuviera diciendo no me gusta, como de rechazo. A mí me encanta ese meme porque puede ilustrar muy bien ese doble rasero que tienen muchos con el mundillo de lo sobrenatural. Doble rasero, me explico, es eso que tenemos muchos cuando algo nos agrada aunque sepamos que es falso. Si no nos agradara, aceptaríamos sin problemas que es falso, pero como nos agrada, entonces lo vemos bien, es muy común. En este caso, si un video habla de que Pachita era como cualquier otro cirujano psíquico y que engañó a un psicólogo con gran trayectoria académica, entonces no te gusta, Jess. Pero si se tratara de un video que repita lo mismo una y otra vez, como que era poseída por el espíritu del emperador azteca,
Entonces, te parecería que está muy bien documentado, que entretiene y que lo hizo un investigador serio. Hombre, se necesita ser muy crédulo para pensar que eso fue cierto. Y no lo digo por ti, Jess. Lo digo por muchas personas en México que aún siguen creyendo que todas esas cosas sí son posibles. Es como creer en el ratón de los dientes. Son cuentos nada más. Te pueden hacer sentir bien, pero la realidad no funciona así. En serio, no funciona así. En la realidad, si tropiezas, puedes caer. No flotas. Y si brincas, siempre vas a volver al suelo. Así es. Puede gustarte o no, pero así funciona. Yo entiendo que esa época, la de Pachita, fue la edad dorada para los charlatanes que invadieron los laboratorios haciendo supuestos prodigios. Es la época en la que Uri Geller doblaba cucharas. Es la época también de otros cirujanos psíquicos, en especial de los filipinos. La de Peter Popov, fingiendo que leía la mente de sus seguidores. Pero también es la época en la que personas como James Randi o Enrique Márquez en Argentina, que desmontaron un montón de casos que de otro modo hubieran pasado las pruebas que los científicos ponían en los laboratorios. Sí, los magos, no neurocientíficos, no psicólogos, no físicos, sino magos, de esos que hacen trucos con cartas y que parten de viernes a domingo a sus asistentes con un serrucho, fueron quienes desmontaron los trucos de estos y decenas de psíquicos y vendedores de humo por aquellos tiempos. Otro gallo cantaría si en aquel tiempo Jacobo Greenberg se hubiera hecho acompañar por algún mago. Él mismo era creyente. ¿Cómo iba a ser juez y parte en sus experimentos? En el caso de Enrique Márquez, por ejemplo, él desmontó a Uri Geller, pero también fue uno de los primeros en denunciar y exponer cómo trabajaban y cómo trabajan los supuestos cirujanos psíquicos cuando supuestamente abren el cuerpo de sus pacientes con cuchillos de cocina sin filo, con tijeras o incluso supuestamente con los dedos de las manos para luego suturar. Siempre supuestamente, aclaro, usando magia. O como diría Pachita, saturar. Ella no decía suturar, decía saturar. Ella no había escuchado bien cómo se decía o no sabía pronunciarlo bien y pues, como podía entenderlo o como le funcionaba, así lo repetía. Voy a contarte un secreto, Jess, aunque no te guste. Pero experimentos como el de Jacobo Greenberg, aún con sus acreditaciones, y es más, me atrevo a decir que sobre todo a él con su gran carrera, ya que a ustedes les encanta repetir que tenía una gran carrera como científico, debió someter su investigación a experimentos en los que él mismo no interviniera para saber si los supuestos prodigios que vio sucedían realmente. Pachita jamás estuvo en un medio controlado, jamás fue observada por otros científicos y académicos de forma clara y sin que ella misma o sus ayudantes pudieran influir en los resultados de sus investigaciones. Es más, siendo honestos, esa supuesta investigación sobre los poderes mágicos de la señora no son tales. Son anécdotas redactadas para sus libros y reto a cualquiera a que me presente a un académico que diga lo contrario. No lo hay. No existe. Lo que sí hay son personas en el ámbito profesional, ojo, en el ámbito profesional, no en el académico ni en el científico, que hablan bien de Jacobo porque creen que rechazar sus investigaciones es algo así como hablar mal de él. Imaginen que algo así sucediera con cualquier científico. Hombre, pues la ciencia ya no avanzaría, todo el mundo estaría preocupado por no decir la verdad. Estarían más preocupados porque los amigos o parientes del científico cuyas hipótesis pueden ser cuestionadas se pueden sentir mal. Todo lo que es científico, hasta donde sabemos, tiene dos características.
Ojo y veamos si es verdad que el caso de Pachita es científico. Primero, todo objeto de estudio científico debe ser reproducible. Pregunto, ¿los supuestos milagros de Pachita son reproducibles? No, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde carajo sacan que es algo estudiado por la ciencia o que es científico? Segundo, debe ser falsable o refutable. Pero ¿cómo va a ser falsable o refutable si creen que eso es ofensivo? Carajo, es que parece que no han entendido nada. Luego, si creen que no debe contradecirse a Greenberg, entonces ¿cómo creen que eso tiene algo de científico? Si no se puede contradecir, entonces es un dogma, señores, ni más ni menos. Pachita, les guste o no, solo fue otra cirujana psíquica, y la cirugía psíquica es un truco muy viejo ya. Incluso desmontarlo es algo tedioso de ver. Ya lo hace todo el mundo. Era una novedad ochentera, pero ahora es un truco muy barato. Por eso los cirujanos psíquicos ya no quieren cámaras en sus cirugías. Entre comillas, cirugías, obviamente. Y obviamente otro de los grandes que desmontó estos fraudes fue James Randi. Lo decía hace rato, los videos de ambos pueden encontrarse en YouTube. ¿Qué fue lo que pasó en México? ¿Por qué no fue tan sonado esto? Porque mediáticamente el caso de Pachita ganó mucha fuerza. Sí hubo quien la desmontara. Juan Chía, si no me equivoco, lo hizo, pero esto fue hasta como los 2000, cuando ya todo este tema había ganado fuerza y no tuvo tanta repercusión. Eso sin contar con que sinceramente en México esto no es bien recibido y que puede ser hasta peligroso porque uno queda a merced de los fanáticos o de los mismos curanderos que en la mayoría de las ocasiones cuentan con muchos recursos económicos o muchas amistades con influencias. Juan Chía, por cierto, apenas estuvo con nosotros hace unas semanas y debimos hacerle la pregunta sobre el tema de las curaciones psíquicas y se nos fue. Siempre quedan preguntas en el aire y uno va pensando, caray, ¿cómo es que lo olvidé? Por alguna razón los medios de comunicación, por cierto, consideran que desmentir esta clase de engaños es algo polémico. Estamos en pañales todavía y eso permite que la leyenda crezca y se vuelva imparable. Eso, la corrupción, el dinero que circula por debajo del agua e incluso la credulidad de las propias autoridades. Pachita, por ejemplo, era la bruja del presidente Luis Echeverría, por eso precisamente Jacobo Greenberg no siguió teniendo relación con ella. Ambos tuvieron un problema cuando la familia del presidente se enteró de que los había mencionado en su libro. Después de eso, ella cortó relaciones con él. Que una persona tenga una carrera, cursos, especializaciones, etc., no la hace menos vulnerable a la charlatanería. Al contrario, incluso puede volverla más vulnerable si cree que no puede ser engañada debido a sus credenciales. ¿Por qué? La vuelve más confiada. Y eso no solo pasa en los laboratorios, eso pasa con todos. Si tú eres un piloto de avión y no sientes cosquillas cuando vas a despegar, es momento de que te retires, porque podrías confiarte y comenzar a cometer errores. Ya sabes lo que dicen, cría fama y échate a dormir, pues igual, a eso se le llama quedarse dormido en los laureles. ¿Y cómo puede saberse que esas personas cometieron fraude? Pues repitiendo esos supuestos prodigios. Son trucos viejos, y no hay un registro de Jacobo Greenberg siguiendo la pista de las enfermedades que supuestamente tuvieron los pacientes. Mucho menos hay un seguimiento revisado por pares de esas supuestas sanaciones. ¿Por qué? ¿Por qué si supuestamente se trata de una persona con mucho conocimiento científico? Y cada vez que pregunto lo mismo, insisten en que escribió mucho. Sí, escribió mucho y no comprobó nada. Les guste o no, y aquí seguiré denunciándolo. Espero no ser demasiado duro con estos comentarios, no quiero desmotivarlos, al contrario, quiero debatir este tema e insisto en él hasta que tome relevancia porque allá afuera existen muchos herederos de estos curanderos realizando supuestas curaciones y exponiendo la salud de la gente.
Así que no dejen de debatirme este tema porque quiero seguir hablando de él. Hay que denunciarlo, no hay que quedarse callados. Y esto lo digo también por la comunidad escéptica que no quiere ensuciarse las manos y mejor pasan de largo, como si no estuvieran enterados del tema, o como si esos casos solo se dieran en Estados Unidos y Filipinas, o como si les diera miedo hacer enojar a la gente que cree en estas cosas. Es gracioso que en Iberoamérica sí existen intocables. Pachita es uno de ellos. No sean miedosos, se ven mal. ¿O a poco somos de los que dicen lo que los demás quieren escuchar? No, somos los que dicen lo que los demás no se atreven a decir. Es la verdad, ¿a poco no? Y alguien por acá también está un poquito molesto con nosotros. Lo hicimos enojar. No voy a decir su nombre porque sé que como a nuestra ilustre primera dama le salió del alma y yo lo estimo, la verdad. A veces podemos no coincidir, pero sé que es un buen amigo del canal. Escribe en el space de Pseudociencias en la 4T, parte 2, lo siguiente. Abro comillas. Otra vez mezclando sus opiniones políticas con el escepticismo, dislike. Esas creencias siempre han existido. Cierro comillas. Lo hice porque criticamos la homeopatía, la manipulación de estadísticas para ocultar la pérdida innecesaria de vida, las creencias de que la energía eólica le roba aire a los indígenas, la modificación de los programas educativos para adoctrinar a los niños, etc. Vuelvo a abrir comillas. Dice, eso siempre ha existido en México. Y el gobierno de AMLO, al igual que cualquier otro gobierno, no las puede prohibir. Cierro comillas otra vez. No las puede prohibir y por lo tanto tiene que dejarlas seguir adelante o incluso promoverlas, ¿verdad? De inicio, que algo haya existido no es pretexto para que siga existiendo. Qué curioso que lo que antes era el gobierno del cambio ahora sea justificado por el siempre ha existido, tiene que seguir así. ¿Cómo puedo decir que creer que todo debe seguir igual porque siempre ha sido así es un pensamiento muy jodido sin ser grosero? Llamémosle pensamiento desmoralizador para ser políticamente correctos. Bueno, ya dije que era jodido, ni modo, ya se quedó y espero que los seguidores de esa doctrina a la que llaman cuarta transformación me lo perdonen. Podría haber dicho que ese pensamiento es conservador, pero es que ya no saben ni qué es un conservador. Les vendieron la idea de que conservador es alguien opuesto a sus supersticiones políticas y que además ellos son de izquierda. Son de izquierda, pero creen que las tradiciones son más importantes que la razón. Ok, perfecto. En la realidad es más complejo todo esto porque compraron la idea de que todos los que no coinciden con esa doctrina a la que llaman cuarta transformación somos conservadores. Curiosos conservadores que somos todos los que creemos que justificar el conformismo con las tradiciones es impensable. No creo ni en Dios, pero ahora soy de derecha. ¿Qué cosa? Eso sí, eso de los conservadores, ideas sacadas de libros del siglo XIX, no es muy adecuada en el siglo XXI porque entonces ustedes deberían ser liberales. Pero es que tampoco son liberales porque los liberales no existen. Existen los libertarios, el neoliberalismo tal vez, pero los liberales fueron un partido de hace 200 años cuando Benito Juárez y Porfirio Díaz en México. Y eso de dividir entre conservadores y no conservadores, o como quieran llamarse, no es distinto a lo que hacen las sectas y los teóricos de la conspiración, hablando de despiertos y dormidos. El que divide, resta. Y cuando alguien les vende la idea de separar o ver a los demás como enemigos, todos pierden, excepto el que divide. Aguas con eso, despiertos. Me acordé del chiste ese del rey, así como con el rey Salomón cuando llegan las dos mujeres con el niño, ¿se acuerdan? Pues aquí en lugar de un niño llegan con un átomo. Señor, cada uno de estos hombres reclama que este átomo les pertenece. El rey se queda pensando un poco a lo mejor y piensa, ¿cómo lo resolvería Salomón? Así que responde, pues que dividan el átomo en dos. Lo dividen
y ¡pum!, todo estalla acompañado de un bonito hongo nuclear. Pues bueno, es que eso de que siempre ha existido, por eso tiene que seguir así, es algo que espero de otras personas, de los haters que vienen a tirar bilis porque no creemos las tonterías que ellos creen. Eso de que siempre ha existido, pero eso tiene que seguir así, es lo que hace que un adulto decida lo que sus hijos tienen que creer. Mi hijo debe ser católico porque yo soy católico y el papá de mi papá, y eso no debe cambiar. O los linchamientos son parte de las costumbres de los pueblos con tradición. Es más, si quieren, seguimos sacando corazones o quemando brujas. Fueron tradiciones que duraron siglos. Y ejemplos hay muchísimos de esa forma de pensar. Y veo además que incluyes el libre pensamiento como parte de tu descripción. Y valoro eso, lo valoro en serio. Necesitamos más librepensadores. Pero el libre pensamiento es totalmente opuesto a esa forma de pensar. El librepensamiento sostiene que la verdad se forma con la lógica y la razón, y es opuesto a la tradición o al dogma. Lo repito, es opuesto completa y absolutamente a las tradiciones y al dogma. Si alguien me dice que pone las tradiciones por encima de la razón, está haciendo a un lado el librepensamiento. Si alguien me dice que pone sus dogmas, como por ejemplo poner a su partido político por encima de la comprensión básica de que la energía eólica no le roba el aire a los indígenas, entonces ya no estás cultivando tu libre pensamiento. La energía eólica no le roba el aire a los indígenas, compadre. Y no nos deberíamos callar porque son ideas dogmáticas e irracionales de un señor al que alguien admira. Tampoco vamos a ir por ahí justificando sus burradas, intentando reinterpretar lo que dice, si no eres un apóstol escribiendo los evangelios, amigo. La iglesia tiene una palabra para eso, se llama apologética. La apologética es eso, defender la fe inventando cosas, reinterpretando para defenderse de argumentos racionales. A los creyentes no les gusta esta definición, pero pregúntenles qué es, y eso les van a responder tal cual. Es muy triste ver a supuestos librepensadores, a ateos, a agnósticos y escépticos convertidos en apologetas de las ideas de un señor que parece estar neceando en una fiesta de 15 años después de tomarse 3 copitas. Y no lo digo solo por ti, hay todavía muchas personas que piensan así. Te lo digo porque te aprecio, amigo. Y por cierto, la homeopatía y las pseudociencias no son política. Que tú y otros lo crean por razones, ahora sí políticas, y les moleste porque tienen sus propias filias, no es problema nuestro, es suyo. No podemos hablar de los engaños de la homeopatía, por ejemplo, pero dejar de hablar de las políticas públicas a favor de la homeopatía porque existen muchos que crean que eso daña la imagen de un partido o una persona a los que creen infalibles. Eso es algo hipócrita e irresponsable. El tema del canal es precisamente el escepticismo. Es opuesto totalmente a las pseudociencias. Si nos quedáramos callados para hacerte sentir bien frente a políticas públicas que dañan la salud o atentan contra la vida, entonces nuestro canal o este podcast ya no valdría la pena. Yo sé que piso callos todo el tiempo y que mi postura es inamovible. Intento dar una opinión imparcial de los hechos. Intento hacerlo y no me quedo callado cuando veo algo que me parece injusto o nocivo. Eso es en lo que me atañe a mí como persona, pero nunca niego el micrófono a quien quiera opinar distinto. Para prueba los invitados. No siempre voy a coincidir con ellos, es normal, es lógico, pero el micrófono está abierto. Y se lo he abierto también a personas de la secta de la 4T, pero eso no significa que yo, como tú, decida quedarme callado frente a posiciones cargadas de superstición que nos afectan a todos en el país. Como librepensador, deberíamos entenderlo igual. No lo digo por ti, pero a veces, y lo he dicho varias veces, pareciera que creen que el librepensamiento es alguna especie de surrealismo intelectual. Como se compone de las palabras libre y pensar, parece que creyeran que es alguna especie de ejercicio mental
en el que se tiene que pensar cualquier cosa que se les ocurra y que eso va a ser verdad. Es algo muy común en las personas que se ponen la etiqueta de librepensadores, que piensan lo primero que se les viene a la mente y ya está. Lo único que van a conseguir es que la gente termine creyendo que eso es el libre pensamiento. E igual ocurre con el escepticismo. Aquí en México, quizá por la forma en que se presentaban a quienes cultivaban para sí el escepticismo en los años 80, que se ocuparon sobre todo los fenómenos sobrenaturales, hoy en día creen que el escepticismo es una especie de rama de los fenómenos sobrenaturales. El escepticismo es una forma de pensar. Es suspender el juicio hasta contar con elementos suficientes para emitir una opinión. Si lo aplicas para las cosas en las que no quieres creer, pero suspendes tu dosis de escepticismo frente a las creencias que sí te gustan, entonces no eres escéptico. En mi planeta a esto le llaman ser hipócrita. El escepticismo es una herramienta para la vida y es aplicable a la política. Es que, ¿qué diablos creemos que es la política? No lo entiendo. ¿No estarán pensando que la política es como el equipo preferido del fútbol? Que uno va, se compra una camiseta, se la pone y se vuelve incondicional. O peor todavía, que es como las monarquías donde el gobernante no debe ser cuestionado porque representa la voluntad de Dios. Gente, pónganse las pilas. No se casen con los partidos políticos, por lo que más quieran. Los partidos políticos no son más que fábricas de candidatos. Son como Marinela y Tía Rosa. Unos hacen el gansito y otros hacen la concha, pero los dos son panes. Puede que hasta de los mismos dueños. Que a uno le guste el gansito no va a ser que si el gansito se lo venden echado a perder o ya sin chocolate, no digan nada y se lo sigan comiendo así. Si su partido político o su candidato favorito no cumple, exíjanle que lo haga. Cuestiónenlo. No lo sigan como si se tratara de Dios en la tierra, por lo que más quieran. Y menos todavía si ustedes mismos se declaran escépticos o librepensadores. ¿Qué les está pasando, caray? Quiéranse un poquito. Por último, y ya para terminar, el escepticismo en política es algo que todos deberíamos practicar. ¿Creen que el escepticismo solo funciona con brujas y chamanes? Pues con razón Mario Bunge, conocido escéptico físico y filósofo argentino, amado y odiado, dijo alguna vez que ya no queda lugar para brujos y chamanes a no ser en la política. Entonces tal vez tengan ustedes la razón y el escepticismo también tenga que salir detrás de esos brujos y chamanes. Espero, eso sí, que mi comentario no ofenda a nadie. Es una conversación de ida y vuelta y me parece importante responder a esto. No solo por el autor del comentario original, sino porque son comentarios recurrentes. Lo que hago aquí es responder precisamente a los comentarios más recurrentes. Y por cierto, eso de que quienes no coincidimos con la doctrina de la Cuarta Transformación tenemos fobia a la Cuarta Transformación, no es diferente que decir que cuando denunciamos a X o Y charlatán, lo hacemos porque le tenemos envidia. Ustedes no lo hagan. Hay que madurar esos argumentos. Los argumentos son debatibles y pueden intercambiarse en conversaciones que al final nos enriquecen a todos. En fin, creo que con eso terminamos por el día de hoy. Si mis cálculos son correctos, es viernes ya, así que espero que todos se la sigan pasando estupendamente bien. Ya casi es fin de semana. Yo voy a seguir leyendo sus comentarios la próxima semana y ya saben que los estaré leyendo al comenzar cada space. Y pues si no hay más que decir, nos retiramos y les enviamos un afectuoso abrazo desde la ciudad de los sismos y el smog. Síganla pasando chévere, no olviden dejarnos su fire, nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.